Nacional heterogénea. Fronteras cruzadas, sonidos migrantes. Desde el Centro Cultural España Córdoba. Por Radio Heterogénea. La lucha que nos parió. La lucha que nos parió. La lucha que nos parió. Un programa de Hijos Córdoba. Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Hijos Córdoba en Red Nacional. Una cadena de impunidades reiteradas permitió que Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, militantes populares, fueran asesinados en la estación La Avellaneda de trenes el 26 de junio del 2002 por Franchotti, comisario de la bonaerense, quien estaba bajo las órdenes del comisario Mario Millín, jefe de la departamental Lomas de Zamora. Millín había actuado en el centro clandestino de detención Arana, que era parte del denominado Circuito Camps en la provincia de Buenos Aires, y gozaba de la impunidad merced a las leyes de obediencia debida y punto final que por entonces estaban vigentes. Franchotti y su patota reprimieron y asesinaron en Puente Pueyrredón, formados por los ejecutores del terrorismo de Estado. La impunidad solo generó más impunidad. Merced a la larga lucha del pueblo argentino por justicia, la pantalla con que los medios masivos de comunicación intentaron cubrir estos asesinatos, presentándolos como enfrentamientos, cayó, y Alfredo Franchotti y Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua por doble homicidio y 7 tentativas de homicidio. El comisario Félix Vega y los principales Carlos Quevedo y Mario de la Fuente fueron sentenciados a 4 años de prisión por encubrimiento agravado. Los otros 2 acusados de encubrimiento, el oficial Gastón Sierra y el cabo Lorenzo Colman, fueron condenados a 3 y 2 años de cárcel respectivamente. El ex policía Celestino Robledo recibió la pena de 10 meses por usurpación de autoridad, ya que actuó en la represión aunque ya no era policía. Además, se iniciaron causas a los funcionarios Carlos Soria, Jorge Banossi, Oscar Rodríguez por falso testimonio. A la justicia, aún hoy, le falta avanzar sobre las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, puntualmente al expresidente Eduardo Duhalde y a todo su gabinete. Esta semana se cumplen 16 años de la masacre de Avellaneda, y en nombre de Costecchi y Santillán caminamos este miércoles pasado en la marcha Somos el Morte que Marcha, para defender nuestro agobiado bosque nativo y nuestros recursos naturales. El modelo agroexportador y la burbuja especulativa inmobiliaria se han comido nada más y nada menos que el 98% de nuestro bosque nativo. Sí, queda una nada de ese bosque que nos da aire puro, agua, paisaje y vida. No es obra de un leñador que se levantó de mal humor una mañana y se puso a talar árboles. Es el resultado del trabajo de los mismos grupos económicos que instigaron el terrorismo de Estado desde el 24 de marzo de 1976 y que sembraron en la década de los 90 y los 2000 muchísima pobreza y desigualdad en la Argentina. Esa desigualdad llevó a Darío y a Maxi a organizarse, a luchar, a pelear por un país más justo. Esos ideales son los que hoy, frente a la nueva arremetida del capitalismo financiero en nuestro país, estamos poniendo en juego, una vez más, en la calle. Muy buenas tardes a los oyentes de La Lucha que nos parió. Iniciamos una nueva emisión del programa de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Tuvimos un pequeño problemita con uno de los audios, ya lo vamos a solucionar, no hay ningún apuro, nadie nos apura. Estamos iniciando este programa, como ya les habíamos anticipado en las promociones, recordando en la semana aniversario nuevamente a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, nuestros compañeros de lucha, porque nos tocó transitar una etapa del país muy dura, la del neoliberalismo pleno, que hoy está retornando a nuestro país. Eran compañeros porque además generacionalmente nos unía la edad,
nos unía ciertas filosofías, ciertas construcciones como la horizontalidad, la voluntad del consenso. Nos sentíamos hermanados con ellos porque además desde la regional Hijos Capital se tendían permanentes lazos de intentos de reconstrucción de lazos solidarios con lo que eran los movimientos trabajadores desocupados, los MTD, el Aníbal Verón, donde particularmente militaban Darío y Maxi. Un poco vamos a estar haciendo memoria al respecto de la lucha de estos dos compañeros que fueron asesinados y que, bueno, al final de todas las cosas, como siempre, los gobiernos pasan y nosotros tenemos que estar viendo qué hacemos con las historias y con la lucha y con los autores materiales de los asesinatos y torturas de muchos compañeros. No queremos ser pesimistas, pero en gran parte esto es la militancia de las organizaciones de derechos humanos, ¿no? De estar atrás de la pelota en un montón de situaciones, de no poder frenar el aparato represivo estatal, por lo pronto en el presente, pero nunca vamos a abandonar el intento, por lo menos, de recordar con alegría y con esperanza a estos compañeros. Particularmente, como bien lo decíamos en la editorial, estuvimos marchando el miércoles, que es la mejor forma también de continuar, ¿no? De para qué sirve la utopía sino para avanzar. En la marcha Somos el Bosque que Marcha, en defensa del bosque nativo, de nuestros recursos naturales. Vamos a presentar a los que hacemos el programa. Al frente mío, producción general, Juan Dizenhaus. ¿Cómo estás, Juan? Un poco en lo que decías vos recién hace un ratito, y la cuestión de la cantidad de noticias, la cuestión de la cantidad de novedades que estamos teniendo por semana, ¿no? Generalmente malas, la verdad es que generalmente malas, y en general las cuestiones positivas vienen por el lado de las movilizaciones populares, de la movilización del pueblo, de parte del Estado, de parte de las decisiones que se están tomando. En general son malas las noticias. En general son malas. Está viniendo apurado, retrasado, olvidadizo nuestro productor musical, Diego Castaño. Señor. En la operación técnica, yo creo que ya le podemos empezar a decir compañera, porque digamos, ya la tenemos acá, realmente se lo ha ganado. Se lo ha ganado con creces, a pesar de que no es un premio ser compañero nuestro, porque tampoco es, qué premio. Se lo ha perdido quizás, pero bueno. El Martín Fierro, no. No. Bueno, la compañera Ludmila Ludueña, la producción artística y locución, Eugenio Talbot Wright, que le mandamos un saludo, como siempre. En la producción de contenidos, María Laura Villa. Y en el programa de hoy vamos a hacer un poquito, vamos a recordar un poquito lo que vamos a estar teniendo. Dentro de un ratito vamos a levantar la cortina para llamarla a otra Ludmila. Vamos a llamarla a Ludmila da Silva Catela, antropóloga, prestigiosa antropóloga de Córdoba, que ha sido durante 2 periodos la primer directora que elegimos las organizaciones de derechos humanos, la Comisión Provincial de la Memoria, para conducir el proceso de construcción del Archivo Provincial de la Memoria. Un enorme porcentaje de lo que es hoy el pasaje Santa Catalina, brotado de memoria, de vida, de lucha y de esperanza, en contraposición con ese pasaje viejo donde no se podía entrar, donde residían los fantasmas del terrorismo de Estado, donde no se podía hacer memoria, tiene que ver con el trabajo y la herencia que nos ha dejado Ludmila, que la verdad que la pegamos en el palo con su designación en ese momento. Un reconocimiento a la comisión, porque no fue una cuestión solamente de hijos, una cuestión de hijos, familiares, abuelas de Plaza de Mayo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de Córdoba y la Universidad Nacional. Ella es autora en algún momento del libro No habrá flores en la tumba del pasado, que está agotado, lamentablemente, y por suerte está agotado, que es un libro basal para algunas de las políticas de memoria, y actualmente Ludmila es directora del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a estar recordando a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en una nueva semana de su asesinato. Tenemos, que rescatamos de YouTube, quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado, un audio que sacamos de un video de una entrevista que se le hizo a Darío Santillán. Esto es muy importante porque es la voz de Darío, porque es un registro inapelable, es él 100%, no hay forma de contrastarlo con otra, no es un imaginario ni un ideario, es él. Ya vamos a estar hablando de eso en particular.
vamos a estar contándoles cómo fue la marcha por el bosque nativo. Vamos a tener como siempre los bloques fijos. Los compañeros de Hijo Río Cuarto se suman, hemos cambiado el formato por una cuestión de tiempo, de horarios. Ustedes saben, sostendríamos un dúplex con el programa La Noble Igualdad por cuestiones de tiempo personales que tienen que ver con nuestra condición de militante mismo. Decidimos cambiarlo y ahora los compañeros todas las semanas nos van a estar aportando al programa un audio, en este caso una presentación que esta mañana hizo Hijo Río Cuarto por la situación carcelaria en esa ciudad. Juan, si te parece, levantamos la cortina y probamos de llamarla a Ludmila. Dale, después seguramente estaremos retomando todo el tiempo la cuestión de Costequi y Santillán, las continuidades también con lo que fue el caso de David Moreno, del que también estaremos hablando, y las continuidades que tienen que ver con el país hacia donde no queremos ir, ¿no? Lo que fue ese 2001, ese 2002, hacia lo que no queremos volver. Exactamente. Bueno, levantamos un minutito la cortina y vamos a llamarla a Ludmila.
yo llevo la he guardado en mi guitarra, solo con ella comparto los pesares de mi alma. Si habrás florecido en cantos en las noches vidaleras, que es donde guardo mi llanto. Me largo a los caminos a traquetear lo que falta. Bueno, vamos retomando la normalidad del programa de a poco. Hemos logrado comunicarnos con Ludmila da Silva Catela. Ludmila, ¿me escuchás bien ahí? Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, vamos a comentar un poquito a la audiencia por qué te estamos entrevistando el día de la fecha. En realidad hace rato que te estábamos invitando, pero por problemas de horario. Primero contarles, para aquellos que no han leído la promo, ¿quién es Ludmila? Ludmila es antropóloga, editó en su momento el libro No habrá flores en la tumba del pasado, un libro que está agotado ahora, Ludmila, ¿no? Sí, eso es lo que sé últimamente. Justamente hoy estaba hablando con María Cristina del Archivo Provincial de la Memoria, porque la última edición fue una coedición entre el archivo y la editora de La Plata, que estaba agotado, pero bueno, hemos llegado a la conclusión de que lo vamos a digitalizar y lo vamos a poner a disposición de todo el mundo. Muy bien. Y además, fuiste la primera directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, pero ¿por cuántos periodos cubriste con...? Y cubrí 2 periodos, un primer periodo de 5 años y un segundo periodo de 4 años. Que recién estábamos comentando al aire que realmente lo valoramos de manera muy positiva. Realizaste un trabajo verdaderamente brillante, por momentos despejando muchos de los fantasmas que vivían todavía los que se pueden despejar, ¿no? De los que estaban dando vueltas por el pasaje. Se tornó un lugar transitable, un lugar donde todos los jueves estaban las fotos de los desaparecidos, un lugar lleno de acción, digamos. Sí, bueno, para mí la verdad que fue una experiencia muy positiva, pero nada se hace sola. Eso fue un trabajo colectivo increíble. El grupo de trabajo, la verdad que sigue siendo un grupo muy impresionante, en el sentido que llevar adelante una institución no es fácil, y mucho menos cuando uno está tratando con temas tan dolorosos, traumáticos, pero a su vez también tan importantes en una sociedad como la Argentina y específicamente como Córdoba, ¿no? Así que para mí fue un gran aprendizaje, y creo que yo fui muy beneficiada como antropóloga también en esa experiencia de gestión y de trabajo en el Archivo Provincial de la Memoria, que para mí sigue siendo parte de mi vida. O sea, yo hablo del archivo como si todavía estuviera trabajando allí. ¿Y dónde estás trabajando ahora? Ahora trabajo en el Museo de Antropología. Estoy en la dirección del Museo de Antropología, que bueno, tiene otras características, es un museo universitario, pero también es un excelente espacio para poder imprimir a partir de la antropología temas políticos y candentes actuales, como tienen que ver con temas que tienen que ver con el racismo, con la violencia en la sociedad, y bueno, y también con los procesos culturales, que son muy importantes. Y estar adelante en la gestión de un museo, de un archivo, es un gran privilegio, en el sentido que uno tiene una herramienta muy poderosa para poder contar experiencias, y también para imprimir miradas políticas sobre el presente y sobre lo que nosotros queremos como sociedad, ¿no? Está claro. Bueno, la idea de convocarte hoy era básicamente, la empezamos a tener en marzo, cuando se dio esto que, digamos, se titula muchas veces como polémica, pero que de polémica no tiene nada, tiene una política de Estado por atrás, que es el negacionismo, que es la reivindicación del terrorismo de Estado, el intento de impunidad, que fue la discusión, lo que se conoce como la discusión del número 30.000, ¿no? Y vos, bueno, un poco en tu libro, en tu trabajo, que en realidad, para aclararlo un poco más, no es un libro, es un trabajo
es tu trabajo de antropóloga, es ¿cómo se le dice a eso? Es tu bueno, tesis. En realidad fue mi tesis de doctorado. Claro, tu tesis así de que doctorado. tuvo una investigación de muy largo plazo por atrás, digamos, ¿no? Claro. Bueno, con toda la rigurosidad que implica una tesis que es, bueno, validada por otros pares que la leen, la evalúan y bueno, te aprueban o no. Bueno, en este caso fue aprobada. Claro, pero a la hora, digamos, de pensar el tema del número, nos quedaríamos salir de ese falso eje, aunque es importante, no deja de ser importante porque sabemos que están discutiendo el número a partir de lo que está reconocido. Si hubiéramos logrado, digamos, si el Estado reconociera 9.000, ellos estarían reconociendo 9.000. Si la documentación que se llega a publicar dijera 10.000, estarían diciendo 10.000. No dicen 30.000 porque ellos son los que todavía tienen la información sobre cuántos son, sobre dónde están los niños, sobre cuáles fueron todos los edificios donde se implementó el terrorismo de Estado en los centros clandestinos de detención. Nos quedaríamos meter más en la parte familiar, en qué significa una desaparición en el núcleo de una familia. Esto que nosotros por ahí lo hemos vivido, algunos de nosotros de manera personal, pero que a la hora de explicarlo un poco más colectivamente es necesario voces como la tuya que han estado, digamos, justamente teniendo una visión un poco más colectiva del asunto. ¿Qué significa la desaparición forzada de personas en la Argentina y los núcleos familiares, Ludmila? Yo sé que es una pregunta un poquito amplia, pero vos sabrás encaminarlo un poquito más. Bueno, una desaparición es una situación límite y como tal lo que producen las personas es una gran ruptura con el mundo cotidiano donde nos socializamos y donde aprendimos a vivir. Y en ese sentido no genera lo inverso de lo que puede generar una muerte en el sentido estrictamente del término, al final de la vida de una persona, para la que todos estamos de alguna manera educados para superar por medio del duelo y del contacto con los otros seres queridos que nos rodean. La desaparición es un hueco, un episodio a lo que, bueno, no estamos preparados, no están preparados los familiares, y como tal genera una espera continua en el tiempo, pero además de eso genera también una ruptura en el mundo social en el cual la persona transita su vida cotidiana, porque a diferencia de una guerra donde la vida cotidiana se rompe y todo se transforma para la familia, para el sistema escolar, para el sistema jurídico, la desaparición tiene esa perversidad, podríamos decir así, que es que la vida continúa para el resto del mundo como si nada sucediese, ¿no? Entonces para el familiar, que lo tiene que vivir cotidianamente, pero que a su vez también tiene que seguir yendo a trabajar, los niños tenían que seguir yendo a la escuela, no había palabras para explicar lo que estaba pasando. Entonces, bueno, lo que pasa, el proceso es un proceso de profunda desintegración de la vida cotidiana de esas personas, que en el caso argentino tuvo una increíble producción de nuevos mundos, o sea, un proceso lento y doloroso, pero un proceso de reconstrucción de esos mundos también, ¿no? Entonces, los organismos de derechos humanos lo que permitieron fue poco a poco poder reconstruir ese mundo desde otro lugar, con nuevas identidades, sin dejar de lado, obviamente, el dolor y la imposibilidad del duelo, ¿no? Que se arrastra por años. O sea, se hacen pequeños duelos en cada ritual, en cada acto, en cada conmemoración del 24 de marzo, pero es un duelo que no se termina. Y es un duelo también que socialmente se reactiva una y otra vez, sobre todo con los procesos de revisionismo como la negación de los 30.000 desaparecidos, la posibilidad de un 2 por 1 a los genocidas, asesinos y represores, el no pago de las indemnizaciones o el no reconocimiento del sufrimiento a partir del Estado por medio de indemnizaciones y leyes reparatorias, y también, sin duda, la desestructuración por medio de la falta de presupuesto para los centros de memoria, los sitios de memoria, los archivos y demás. O sea,
las políticas de Estado pueden ser políticas de memoria o pueden ser políticas de olvido y de impunidad. Y eso afecta continuamente y sistemáticamente a los familiares. Ludmila, ¿y cómo juega esto, digamos, para pensándolo, saliéndonos un poco del tema de la desaparición, ¿no? En las otras víctimas del terrorismo de Estado, pensando en aquellas familias que sí han logrado recuperar sus cuerpos, como por ejemplo, digo, planteándonos particularmente el caso de la UP1, ¿no? Sí. Estos duelos son similares, estos duelos, ¿por qué se logra, digamos, cómo es que se logra aglutinar, más o menos todos nos logramos aglutinar después en los mismos organismos de derechos humanos, ¿no? Porque quizás se podría haber construido creo que una persona o un familiar que recupera el cuerpo puede cerrar un duelo, pero no deja de ser un familiar de desaparecido o un familiar de un asesinado. Claro. Porque la situación límite es tan extrema que las identidades de esas personas cambiaron. O sea, inevitablemente uno crea nuevas categorías para poder pensar ese mundo. Entonces, la solidaridad que se creó entre los familiares de desaparecidos y de asesinados es una solidaridad que más allá de la restitución de un cuerpo, que obviamente es muy importante, que todos deseamos que todos los familiares puedan recuperar los cuerpos de sus desaparecidos, ya hay lazos tejidos tan profundos que no se destruyen, digamos, ni cambian con esa perspectiva. Porque ser familiar de desaparecido, de asesinado, es una marca para siempre. Inclusive me parece que lo más impactante de eso es ver cómo las nuevas generaciones, las generaciones de los nietos o de los bisnietos de los desaparecidos, todavía llevan adelante las mismas luchas. Porque es una herida que no se cierra, pero que por otro lado también es una acción política de decir los delitos de lesa humanidad nunca más pueden volver a ocurrir en este país. Y en ese sentido, bueno, son identidades muy potentes, muy poderosas, sobre todo en este país que, hay que decirlo, ningún familiar nunca apeló a la venganza como la posibilidad de restituir el dolor que le provocó el Estado y los genocidas. Entonces, en ese sentido, son identidades propositivas, identidades que generan acciones en el presente y que, por lo tanto, bueno, no necesariamente cambian con la restitución de los restos. O sea, la restitución de un resto reconstruye y genera lazos mucho más solidarios entre los familiares. Porque tal vez una de las cosas más impresionantes en ese sentido, ¿no?, es cómo la restitución de un resto es importante para el familiar en sí mismo, pero es importante para la comunidad como un todo, ¿no? Esta idea de que el delito de lesa humanidad nos afecta a todos, bueno, la restitución de restos de desaparecidos y asesinados también nos repara a todos. Pero además hay una cosa medio, calculo que vas a coincidir conmigo, medio perversa, que a eso más o menos apuntaba mi pregunta de recién, que tiene que ver, yo lo vemos mucho con el tema de los compañeros que lograron sobrevivir, y muchos de ellos todavía están en listas de desaparecidos porque el Estado democrático mismo no depuró esas listas, no siguió laburando, y se nos acusa, digamos, a los núcleos de familiares de generar un negocio con esto, y también se acusa a los sobrevivientes de estar mintiendo, y muchas veces, digamos, pareciera que uno tuviera que dar las gracias de rodillas porque un compañero o una compañera estuvo secuestrado, aunque sea unas horas, o estuvo secuestrado un par de horas, o estuvo secuestrado una semana y logró sobrevivir, y con eso también se discute el número 30.000, y la verdad que es parte de la perversidad del sistema que nos propone este tipo de juegos dialécticos de decir, no, bueno, pero este tipo no está desaparecido, pero estuvo desaparecido. Claro, sí, por supuesto. Toda persona que estuvo detenida en un centro clandestino de detención estuvo desaparecida. Claro. Eso me parece que es un piso del cual uno no debe moverse. En relación a
idea de que se lucra con los derechos humanos me parece una retórica que no está basada en nada, que es una retórica que pretende banalizar la lucha de los organismos de derechos humanos, y que también se usa políticamente para denostar al otro en el campo y en la arena de lo político partidario. Creo que uno debe salir a responder ese tipo de argumentos, en tanto y en cuanto las políticas de Estado son políticas que deben ser llevadas adelante por todos los gobiernos, más allá de cuál sea su ideología. Por eso son políticas de Estado y no herramientas de los gobiernos. Por eso uno debe luchar. Y toda política de Estado requiere de presupuestos, requiere de especialistas, y requiere de acciones que se lleven en la arena de lo público. Yo creo que sí, que hay muchos mecanismos muy perversos, pero que también hay una gran base social que tiene una gran conciencia en este país de que el terrorismo de Estado no puede volver a instaurarse, y que aquellos que cometieron delitos, los represores y los genocidas, tienen que estar en la cárcel. Creo que la marcha contra el 2x1 fue muy contundente en ese sentido, sorprendente desde mi punto de vista de la gran variedad de personas que participaron. Creo que eso tampoco debemos perderlo de vista, ¿sí? Creo que quienes salen a defender el revisionismo son unos pocos que tienen mucho poder en los medios, eso sí hay que decirlo, y que nosotros no debemos dejar de responder. Debemos poder dar argumentos y respuestas contundentes. Las listas las tiene que hacer el Estado, está obligado a hacerlas. Estas listas sobre la desaparición de personas tienen que ser lo más acotadas en el sentido explícito de la palabra, en el sentido de con rigurosidad, y es la responsabilidad del Estado y de los represores que no hablan además, ¿no? Porque de hecho quienes realmente saben quiénes están desaparecidos son los represores que se han mantenido en un silencio, en un pacto de silencio verdaderamente vergonzoso. Y después, bueno, siempre va a haber periodistas de derecha que van a apelar al revisionismo, y creo que es nuestro compromiso de intelectuales, de historiadores, antropólogos, los organismos, los periodistas, también de poder salir a responder a esas acciones revisionistas. Ludmila, sin miedo y sin culpa. Ludmila, Juan Disenchau te saluda. Te quiero hacer una pregunta. Vos dijiste que hay muchos mecanismos muy perversos que salen como a hacer este revisionismo, estas formas de negacionismo. Yo te quiero preguntar por qué las principales formas perversas de este gobierno, sobre todo, tienen que ver con el número, apuntan al número. Y porque es lo que les es más fácil y más elemental de argumentar, digamos. Bueno, todos sabemos que 30.000 fue una consigna, pero que se construyó en torno a la idea de que por cada denuncia que había, 2 no se habían realizado. Y que seguramente hay muchas personas todavía que no generaron la denuncia sobre sus familiares desaparecidos, por muchas razones, desde el miedo a la clase social de pertenencia, a la distancia de los centros donde eso se puede realizar, y también muchos familiares no lo hicieron por vergüenza, ¿sí? Hay que decirlo también. Entre el miedo y la vergüenza, bueno, hay una escala de grises bastante particular. Entonces, el número es lo que causa efecto más rápido. Bueno, no son 30.000. Y con eso, entonces, atrás de eso, se teje un manto de sospecha. Claro. Pero por el otro lado es el propio Estado el que tiene que dar el número y que tiene que llevar las investigaciones adelante, y tampoco lo hace. Pero bueno, me parece que es una cuestión de eficacia simbólica, es cuando se generan unas ciertas categorías. Sobre todo me parece que este gobierno tiene como un sistema de enunciación de palabras muy particulares, ¿sí? Hablan de plan sistemático para enunciar temas que tienen que ver con la política del gobierno anterior, hablan de reparación histórica para hablar de la jubilación a los jubilados. O sea, ellos reutilizan un montón de categorías que fueron creadas para pensar la tragedia del terrorismo de Estado, y las revierten para repensar otras cosas. Y
Y ahí es donde uno debería poner el foco y pensar qué quieren construir y qué quieren enunciar con todas esas nociones hoy desde el gobierno actual nacional, ¿no? ¿Vos qué crees que quieren construir? Yo creo que quieren construir otro relato, donde hasta en el extremo negar el terrorismo de Estado. La memoria, los procesos de memoria son procesos de lucha. Y cuando se denuncia, por ejemplo, la memoria completa, lo que se está queriendo imponer es un relato donde se niegue la violencia que generó el Estado. No Ludmila, tengo duda de eso. La última pregunta de mi parte. Vos recién mencionaste la cuestión de la marcha por el 2x1, que fue impresionantemente multitudinaria. Para mí también fue una sorpresa. Yo creo que hay un montón de gente que no marcha en ninguna de otras cosas, y en esa marcha sí, a ese lugar sí sintió que tenía que estar, sentía que tenía que bancar ahí. Yo te quiero preguntar por qué vos pensás que fue así de multitudinaria y tan variada como vos dijiste. Bueno, porque creo que justamente la noción de crimen de lesa humanidad y el piso de no al terrorismo de Estado estaba muy instalado en la sociedad. Después se pueden discutir otras cuestiones, pero a mí lo que más me llamó la atención de lo del 2x1 fue ver programas totalmente de derecha, donde realmente a veces hasta le han dado voz a quienes planteaban las cuestiones del revisionismo, como el número de los 30.000 desaparecidos, pero sin embargo había un consenso total de que ningún represor puede estar en la calle. Y eso habla, creo yo, de un gran crecimiento en términos de la tolerancia, o sea, cuál es nuestro límite de tolerancia en relación a ese revisionismo. Me parece que a veces es mucho más discursivo, pero que cuando se puso en cuestión que podía haber represores caminando por las mismas calles que todos nosotros, o volviendo a vivir en edificios donde hay vecinos, bueno, ahí me parece que hubo una reacción muy potente de decir, no, ese es nuestro límite. O sea, podemos hasta discutir ciertas cuestiones, pero no podemos aceptar que ellos vuelvan a conformar parte de este contrato social que todos tenemos, que es nunca más al terrorismo de Estado. Nunca más a las desapariciones, a las apropiaciones de niños, a la tortura, a la detención ilegal, a los centros clandestinos de detención. Me parece que fue muy importante en términos sociales. Ludmila, una última pregunta, por ahora, capaz que se me ocurre otra, pero por ahí leyendo Nora Flores en la tumba del pasado, me encontré por ahí, no lo terminé, obviamente, porque lo empecé a leer hace un par de días, pero me encontré con una... Muy bien, estoy muy contenta que hayas leído un libro. Ah, era hora, vas a decir vos. Claro. No, me encontré con un par de observaciones de medio de refilón, no de lleno, tal vez, capaz que más adelante en el libro te metiste un poco con eso, pero o tal vez no, capaz que pudiste observarlo cuando hiciste el trabajo de campo. ¿Qué pasaba con ese núcleo de gente que quizás es la que está en ese claro oscuro, ¿no? En el terrorismo de Estado, que es víctima del terrorismo de Estado, que es la gente a la que, entre comillas, no le pasó nada, ¿no? Al vecino de los desaparecidos, que generalmente nosotros vemos cuando hacemos una actividad que no dice acá nunca pasó nada, y después nos termina contando que en su misma cuadra secuestraron un vecino, o sea que presenció un secuestro, a esa persona que en su ideario fomentado por el terror del terrorismo de Estado, hay que decirlo, pensó durante muchos años que a él no le había pasado nada, que en el país no pasaba nada, que estaba todo tranquilo, que él cobraba, y que muchas veces nosotros nos hemos enojado mucho con estos compatriotas nuestros que pensaban de esta manera. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles son de qué manera se constituye este pensamiento? ¿Cómo es que el terrorismo de Estado logra construir esta suerte de aislamiento de la realidad? De autoimponerse bueno, yo acá no, el no te metas, pero además del no te metas, una justificación que decía, bueno, acá no pasó nada, o no fue tan grave, por más que tuvieras una madre desaparecida al lado de tu casa. Sí, es muy complejo, y en ese sentido
sentido también hay que pensar los niveles y las escalas donde por lo menos yo como antropóloga hice las investigaciones. Y no es lo mismo el trabajo en La Plata con familiares que vivían en una sociedad más o menos grande, urbana, donde el vecino muchas veces miraba para el otro lado cuando se hacían los procedimientos de detención ilegal. Y bueno, ahí uno puede pensar que el terrorismo de Estado también construyó una cultura del miedo, ¿no? O sea, de la necesidad de no te metas para sobrevivir. De todas maneras, creo yo que es difícil de tener un parámetro. A mí no me gusta hablar de culpabilidad de la sociedad civil, porque creo que fue muy diverso todo, así como hubo quien miró para el otro lado, hubo muchos vecinos que ayudaron y colaboraron con los familiares desaparecidos, ayudándolos con cuestiones mínimas hasta con cuestiones mucho más complejas como cuidar niños, en fin. Yo no hice un trabajo específicamente con esa parte de la población, por así decirlo, que es el vecino común y la vida cotidiana durante el terrorismo de Estado. Pero sí, en el caso jujeño, que las localidades son mucho más pequeñas, y donde sí hubo una cuestión muy profunda, que fue la necesidad de seguir viviendo con el vecino, ¿sí? Entonces esta cosa de, sí, mi vecino no se metía porque tenía miedo, pero a su vez nunca dejó de estar ahí, nunca dejó de ayudarme. Entonces la escala es muy importante para pensar eso. Pero sí, la cuestión de cómo los sistemas totalitarios construyen cultura del miedo, que hace que el no te metas es central. Y me parece que eso no es solamente con el periodo de la dictadura. Creo que lo que estamos viviendo hoy, cuando se lincha a una persona o directamente se dice a los negros que me roban hay que matarlos, entonces el vecindario se transforma en la justicia por mano propia. Bueno, hay que estar alerta, porque ahí hay algo que no está funcionando. No está funcionando el contrato social, no están funcionando las redes de solidaridad, no está funcionando el Estado en algunos casos, o los gobiernos más específicamente. Pero bueno, es un tema muy complejo que yo la verdad que no trabajé profundamente, pero que creo que es algo de lo cual tenemos que estar muy atentos todos. Bueno, Ludmila, queremos agradecerte la entrevista. Nos quedamos con las ganas de que vengas al estudio. Bueno, es que hoy estoy un poco engripada, lamentablemente. Sí. Te vamos a perdonar por esta vez. Bueno. Pero bueno, ya vamos a planificar otra entrevista. Cuando terminemos de leer el libro seguramente se nos van a ocurrir más preguntas todavía, pero seguramente te vamos a estar llamando para que nos cuentes en algún momento antes de que termine este ciclo 2017 de la lucha que nos parió, para que nos cuente cómo fue empezar a trabajar en el archivo, en ese edificio, en esa comisaría, básicamente, porque era una comisaría, ex centro clandestino, laberíntico, roto, en un cabildo que tiene una parvada de siglos encima, con todos los fantasmas de los represores, porque esto también hay que decirlo, no solamente hay fantasmas en los ex centros clandestinos, no hay solamente fantasmas de desaparecidos, hay fantasmas de los desaparecidos y hay la marca que han dejado también los ejecutores materiales, que es muy fuerte. Bueno, en lo que quede del año te repones y te venís uno de los viernes a que charlemos de esto. ¿Cómo fue empezar en el Archivo Provincial de la Memoria con este trabajo no vamos a decir de reconstrucción, porque no estamos hablando de reconstruir sobre algo que se había demolido, sino de llenar de significado. Exactamente, de contraponer un significado a ese enorme vacío lleno que todavía no sabemos cómo decirle. En realidad tenemos un montón de palabras para decirle, pero bueno, Ludmila, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y bueno, ya estaré ahí otro día para que sigamos charlando. Bueno, no sé, compañeros, si les parece si vamos a la música. ¿Qué tenemos? Presenta trío Chacarera del Sufrido. Está por empezar el tema, muchachos. ¡Adentro! A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espina.
pasó. A Tata de yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta. Es como rayito y luna en noches de tormenta. A mí no me compadezcan, ya tengo el alma curtida. Soy como el cacuy que anda ahí penando por la vida. Amor, mi negra. Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como sus fibras que se vuelven piedra cuando el viento las castiga. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando